Fíjate que parece como una transición o una reinvención que me costó como asumir en el área de relaciones públicas, que lo sigo haciendo, sigo teniendo mi agencia, ofrecía oportunidades de visibilidad, de conexión, de crecimiento en el área de mercadeo, pero ahora lo ofrezco a inversionistas que ven en Miami una oportunidad. Uno también debe irse adaptando a las oportunidades que se presentan en el lugar donde estás. Messi acaba de invertir más de $10 millones en un proyecto en Brickell. O sea, aquí es donde es la meca de hospitality, es la meca de bienes raíces y al mismo tiempo, bueno, hay dinámicas de negocio bastante agresivas. La comisión me la van a pagar, te venda esto, te venda lo otro. No es lo mismo un cliente que va a vivir la casa, como ese sueño americano de mi primera casa para vivirla, a esa casa que tú vas a rentar, por que negocio. Lo que quieren son números. Hay clientes que se enamoran de lo físico cuando lo que quieren son números y yo, como te digo, no tenemos la bola de cristal para saber cuánto va a pasar en un año tras año, pero la data habla por sí sola. Hay y números, Miami claro. sigue en crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio del Marco Money Podcast. Este es un podcast en el que hablamos de negocios, dinero y de cómo escalar, cómo crecer sin venderle humo a la gente. En este episodio de hoy estoy sumamente emocionado porque tengo no solamente un buen amigo, sino que es el único invitado que estamos repitiendo de nuestra temporada, nuestra primera temporada del Marco Money Podcast, cuando arrancamos, mi querido Carlos Maiz. Pero eso habla bien, eso habla bien, eso habla de que vamos a tener una buena conversación. Gracias por nuevamente tenerme acá. Creo que de esa vez salieron muchas cosas buenas, hablamos de marca personal y ahora vamos a hablar desde otro punto de vista, entonces agradecido de estar acá. No, totalmente. Y hay algo que estamos haciendo en esta segunda temporada del Marco Money Podcast, enseñarle que acá no venimos a vender humo porque estamos pendientes y estamos encima de la evolución de no solamente lo que hace Marco Money, de lo que hacemos en SmartKeep, sino también de lo que hacen nuestros invitados. Y algo que admiro muchísimo de Carlos, que como bien comentaba, estuvimos hablando de marca personal, estuvimos hablando un poco de relaciones públicas, estuvimos hablando sobre todo del proceso migratorio, ¿no? De cómo echar para adelante, cómo utilizar tu red de contactos. Y hay una cosa que me parece increíble que ha hecho Carlos y ha sido una transición espléndida, ¿ok? Hacia un mercado que a mí acá en los Estados Unidos no solamente me parece muy interesante, es muy llamativo siempre desde un punto de vista de inversión, ¿ok? Que es el mercado inmobiliario o el real estate acá en los Estados Unidos. Sí, tal cual. Y fíjate que parece como una transición o una reinvención que me costó como asumir, porque yo creo que cuando uno trabaja su marca personal, lo hace de alguna u otra forma encasillado en algún área, ¿no? Y al final la gente confía en esa marca que tú creaste, ¿no? Y yo no estoy ofreciendo algo tan diferente a lo que es oportunidades, solo que en el área de relaciones públicas, que lo sigo haciendo, sigo teniendo mi agencia, ofrecía oportunidades de visibilidad, de conexión, de crecimiento en el área de mercadeo y de posicionamiento de marca, pero ahora lo ofrezco a inversionistas que ven en Miami una oportunidad. Y yo creo que uno también debe irse adaptando a las oportunidades que se presentan en el lugar donde estás. Lo conversábamos fuera de cámaras un poco hablando de Miami, comparándolo con otras ciudades, y yo creo que cada persona que se está planteando reinventarse o armar un negocio, hacer algo puntual, debe también preguntarse qué oportunidad tengo yo en el lugar en donde estoy. Porque capaz si yo viviera en otra ciudad, te digo, mira, Marco, no estoy pensando en meterme en real estate. Pero el hecho de estar en Miami, en una ciudad que viene creciendo de manera gigante desde hace más de 10, 15 años, yo me hice la pregunta y dije, bueno, ¿por qué voy a desaprovechar yo esta oportunidad de estar acá? Y parece nuevo o parece nuevo lo que estoy mostrando, pero la realidad es que antes de yo venirme acá a Estados Unidos hace 8 años, que ya lo conversamos en el otro podcast, que si quieren escucharlo también vayan para atrás. Vayan a ver la primera temporada. Ahí ven parte de la historia. Yo trabajé en Venezuela con una exposición inmobiliaria que llevaba todos los proyectos de acá de Miami, también de Panamá. Y estuvimos trabajando por 4 años juntos e hicimos 6 eventos donde yo lideraba toda la parte de marketing digital enfocado en proyectos inmobiliarios. Entonces, de hecho, de ahí surge mi primera cliente cuando yo llego a Miami. Que es Caterina Santana, con quien trabajo actualmente toda la parte de real estate y sigue siendo mi cliente en la agencia. Entonces es una dinámica bastante interesante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que
A mí lo que me faltaba era como salir del closet en real estate, ¿no? Decir, Porque ahora te tomaste tu foto. en mi fotico de realtor. No, y sabes que... Mira, y para que sepan, vieron el cambio de look, ¿oíste? Claro. Hoy Carlos vino con su chaquetica. Pero fíjate que es interesante porque también uno busca hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y haber estado involucrado en la parte detrás de todo lo que es mercadeo de real estate desde hace ya más de 8 años, ¿no? Me ha permitido tener una visión de lo que quiere escuchar el cliente, porque yo preparaba todos los discursos de venta, yo preparaba todo lo que era la parte de webinars, de asistencia a eventos potenciales. Y desde el año pasado, desde el 2024, comenzamos a abrir todo lo que es el mercado de Colombia, México, y estamos abriendo otros países, que ya el equipo lo venía haciendo, pero bueno, por la pandemia eso paró un poco y ahora que se reactivó bastante, soy yo el que está asistiendo a estos eventos y hemos tenido la oportunidad de presentarnos, por ejemplo, en distintos concesionarios Mercedes-Benz para presentar los proyectos de aquí de Miami, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a Porsche Panamá y lo vamos a hacer también en México. Entonces ha sido una oportunidad de unir esa parte de, por ejemplo, de speaking que yo tenía y que ya me presentaba, pero hablando de marca personal, y ahora lo involucro que también con la parte de real estate. Entonces no me he alejado completamente de las relaciones públicas. El real estate son conexiones también, Totalmente. conexiones de lado y lado. ¿Y a qué me refiero con esto? Conexiones para poder tener esos clientes potenciales, pero también conexiones acá que me permitan conseguir buenos deals para mis clientes. Financiamiento, todo lo que tiene de por medio. Y mencionas varias cosas, Carlos, que me parecen interesantísimas, ¿no? Y creo que lo más rescatable de cómo tener un modelo de negocios exitoso, bien sea porque te están comprando una franela o incluso un bien inmueble, una casa, un apartamento, un depa, está el tema de la confianza, ¿ok? Justo lo conversamos, y antes de que tú llegaras tras cámara estaba conversando con el equipo de cómo han sido sus experiencias en el tema del mercado inmobiliario, y es una de las cosas que yo he notado, ¿no? Que es mucho de la dinámica de negocios. A mí me gusta llamarla mayamera, porque si bien acá hay muy buenas oportunidades de negocio, la gente está con el cuchillo en la boca. O sea, aquí es donde es la meca de hospitality, es la meca de bienes raíces, y al mismo tiempo, bueno, hay dinámicas de negocio bastante agresivas. Entonces, creo que algo que me parece increíble de lo que has hecho tú profesionalmente es cómo desde esta visual de marca personal, de relacionamiento, de construir un network y de tener la confianza de las personas. ¿Por qué? Porque saben que eres serio y que haces un buen trabajo, y ofrecerle este tipo de oportunidades de negocio. Que para los que no saben, acá, y para mí es algo precioso que ocurre en los Estados Unidos, es que acá se parte siempre de la premisa de que todos los americanos deben tener su casa. Es el sueño americano. Uh-huh. ¿Okay? Y también ocurre un fenómeno que, vamos a decir, acá en Miami lo hace mucho más visual, es mucho más evidente, y es cómo los bienes inmuebles siempre se están revalorizando constantemente, ¿no? Entonces, imagínate, estás en una ciudad en la que los costos de alquiler o rentar algo es bastante alto, ¿no? Entonces, cuando tú comparas eso con tu hipoteca o con el préstamo para comprar un bien inmueble, ya de por ahí tú puedes identificar si es un buen negocio o un mal negocio. Y encima estás haciendo un movimiento de patrimonio bastante importante. Yo lo he conversado mucho con mis clientes cuando están haciendo ese esfuerzo y me dicen, Marco, tengo que pagar un montón de plata en taxes, o Marco, voy a quedar pagando esta cantidad de dinero. Y yo le digo, bueno, pero no lo pagabas ya en alquiler. Punto número uno. Uh-huh. Y punto número dos, le dije, tú sabes lo que significa a nivel de patrimonio, que acá cualquier propiedad no te está bajando de los 700, 800 mil dólares. Entonces le dije, aquí tú te estás asegurando tu vida. O sea, imagínate, tú te cansas de trabajar, usted vende esa casa y vive de eso. Entonces, tal cual, es un movimiento patrimonial importantísimo. Y acá, porque obviamente estamos en el Marco Money Podcast, yo le voy a dar los tips fiscales que ocurren en el mercado de real estate, que tú los conoces muy bien porque trabajas con mi querida Maffer. sí. Imagínate, bueno, ella ha sido en gran parte mi mentora. Yo le agradezco a ella muchísimo. Parte de nuestra construcción del departamento de impuestos en SmartKeep viene guiado por ella, y es la persona que yo siempre acudo en real estate. Y es lo que tú acabas de decir. Siempre van a haber toderos, pero especializarse en algo, y que capaz a mí me da la impresión de que tú te estás dedicando a esto en los últimos meses, pero me acabas de revelar que tú estás en esto desde antes de venirte a los Estados Unidos. O sea, tienes 10 años aprendiendo y entendiendo de este tema. Entonces, el fenómeno que ocurre es que cuando tú te metes en propiedades para rentar, es decir, que esperas percibir un ingreso, existe el fenómeno de la depreciación. Y al mismo tiempo lo que hablamos de la revalorización. Entonces, tú tienes un activo que en libros
porque se va depreciando, va disminuyendo su valor y tú aprovechas ese gasto, mientras que en términos reales o en términos de mercado, el valor va subiendo. Entonces tienes una ventaja de impuestos porque el dinero que percibes es flujo de caja libre de taxes, ¿ok? Y al mismo tiempo tienes un activo que no solamente va subiendo en valor, sino que te permite refinanciarte y utilizar esa variación en valor como colateral para seguirte financiando. Quizás no te lo explican de manera muy detallada, pero aquí ves mucho los fenómenos de hazte millonario, compra 30 propiedades, ponlas a producir. Y es como que, hermano, sí, pero si la gente no entiende qué es lo que hay detrás de eso, muy difícilmente va a poder llevar ese ritmo a entender y aprovechar los beneficios. ¿Cómo lo manejan ustedes? Y yo sé que mucho de lo que hacen en sus eventos y en sus conferencias es explicarle todo este modelo en el por qué una inversión en Miami es la mejor inversión que pueden hacer. Sí, Marcos, y dijiste cosas muy importantes. Uno, comenzando y retomando lo que hablabas, que en la parte de agentes y bienes raíces hay muchísimos, ¿no? Pero básicamente más del 80% a los 2 años ya no renueva la licencia porque no es un mercado fácil, tienes que trabajarlo durante mucho tiempo y es un mercado que exige al final mucha dedicación, ¿no? Y bueno, en una ciudad como esta, donde se requiere, como dicen, los biles no dejan de llegar, es necesario que tú tengas un flujo de caja importante al momento de generar ingresos. Y eso hace que uno se exija más también como agente de bienes raíces. Y yo siempre le digo a mis clientes, le digo, mira, la comisión me la van a pagar, te venda esto, te venda lo otro. Lo importante primero, antes que todo, y eso va respondiendo un poco la pregunta que tú dejaste al final, es que cada cliente es diferente y tus objetivos de inversión puede que no sean los mismos míos. No es lo mismo un cliente que va a vivir la casa, como ese sueño americano de mi primera casa para vivirla, a esa casa que tú vas a rentar, Por que negocio. lo que quieren son números. Entonces, hay clientes que se enamoran de lo físico cuando lo que quieren son números y me ha tocado decirles, mira, es que esto no te conviene porque estos números dan negativos. Tú le dices, vengo a tumbarte el sueño. Literalmente. Y eso me ha Es costado lo a que hace veces falta. no ganarme comisión. Claro. Pero es que yo no podría, yo he bebido de la reputación todo el tiempo y trabajo y he trabajado también durante estos años en crearle reputación a mis clientes a través de la marca personal, a través de las relaciones públicas. Entonces, para mí eso es tan delicado que yo prefiero dejar de ganarme una comisión a que tenga un cliente que diga, Carlos me vendió esto simplemente por ganarse esto, porque estaba trabajando con tal proyecto. Y esa es la diferencia también de los agentes que no trabajamos de manera exclusiva, que no somos in-house o que trabajamos un mercado mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de entender los intereses del cliente, si está buscando rentabilidad, si está buscando plusvalía, si quiere el dinero para hoy, ¿no? Que eso comience mañana y que ya esté rentado, o si sencillamente prefiere ir pagando por cuotas, que es lo que pasa generalmente con el cliente internacional, que prefiere ir pagando como poco a poco hasta que eso esté ya construido. Entonces, hay diferentes tipos de clientes, hay diferentes tipos de intereses y uno tiene que escuchar en realidad, bueno, ¿qué pudiera preocupar a ese cliente? ¿Cuáles son esos objetivos y si eso se va a cumplir? No tenemos una bolita de cristal, pero cuando vemos la data hacia los años anteriores, por ejemplo, desde el 2014 al 2024, los condominios se revalorizaron 122%, los single family homes 176%, eso está en la data de la Asociación de Realtors de Miami, o sea, eso habla por sí mismo. Entonces, la gente me pregunta, ¿y se va a revalorizar igual durante los próximos 10 Para aterrizarlo en años? números, estamos hablando que en promedio son 80, 100 mil dólares por poner un número de lo que se están revalorizando y es dinero. Es dinero. Es patrimonio. Esa es la manera de construir patrimonio. Correcto. Entonces pasa algo en Miami que a veces por algunos costos asociados como los costos del HOA o los costos de los impuestos, puede que los retornos no sean tan altos mensualmente o anualmente como lo pueden ser a veces en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Que la revalorización queda un poco más disminuida. Entonces, cuando un cliente mío me pide analizar números, ¿ok? Tú en eso sabes mejor que yo, pero no solo se puede tomar en cuenta el tema del retorno de la inversión anual, sino que también se tiene que tomar en cuenta cuánto va a revalorizarse esta propiedad. Como te digo, no tenemos la bola de cristal para saber cuánto va a pasar en un año tras año, pero la data habla por sí sola. Hay y números, Miami claro. sigue en crecimiento. Vamos a tener el Mundial en el 2026. Ya en Brickell Está Messi aquí. está
Mira, parece broma, pero el efecto Messi es real, ¿no? Totalmente. Messi acaba de invertir Mira, más de $10 millones en un proyecto en Brickell. Entonces tú dices, ¿qué hace esta imagínate. gente metiendo dinero Es acá, así, no? es así. Ey, a mí me mató de la risa que está Messi acá. Hay como Airbnbs temáticos, Sí. que son todos de Leo. Pero sí, yo creo que esa es la manera. Imagínate, el mejor jugador del mundo haciendo vida acá. Es un elemento importante. Y que si ahí lo conectamos para dejarle un tip rápido, mucho de lo que se le ofreció a Messi dentro de su deal fueron este tipo de oportunidades, porque tú a un jugador de ese calibre no le puedes pagar en cash, pero se le ofreció participación en el equipo, que es un equipo nuevo que está creciendo acá, que está Beckham detrás. Y que el va estadio para ya lo arriba. están construyendo y no sé si lo has visto en la autopista, Por supuesto, ¿no? por Entonces, supuesto. esos son proyectos que apuestan a la ciudad y no en vano en el 2024 los argentinos quedaron como número 1 de los inversionistas extranjeros, luego están los colombianos, después canadienses, Brasil y México, ¿no? Algo relevante que a mí me parece interesante analizar de esa data que nos da la Asociación de Realtors es que, por ejemplo, los mexicanos son los que están comprando más lujo. El precio promedio de compra de No, los mexicanos imagínate. es 685,000, mientras que de los argentinos y colombianos ronda los 400 y tanto, ¿no? $1,000 en promedio. ¿Qué te quiere decir eso? Que el comprador mexicano está apostando por el lujo, además más del 70% compra en condominio, y ya cuando vas hacia, por ejemplo, zonas como Brickell, Downtown y Edgewater, que son las zonas de concentración en el centro de la ciudad, los proyectos en preconstrucción, los precios más económicos comienzan en 500,000 y cuando le hablo del tamaño en espacio de los clientes de afuera, que No estamos entienden, acostumbrados a no nuestras entienden. casas. No, es un La casa de 3 apartamento- pisos con el patio en el medio. Un departamento de estudio de 45 metros. Y me dice, si estoy pagando $500,000 por eso, y yo sí, pero estás apostando a la revalorización de una zona donde ya no queda más espacio para construir. Y cuando ya no hay más espacio, evidentemente la oferta deja de existir en la medida, comparándolo con otras zonas donde todavía queda mucho por construir. Si lo comparamos, por ejemplo, con Homestead, que puedes conseguir casas a Claro. mejor precio, pero bueno, Homestead todavía queda muchísimo terreno para construir. O Orlando, que también la gente siempre cuando invierte, quiere invertir en Florida, me pregunta, ¿qué es mejor, Miami o Orlando? Vamos a lo mismo, ¿no? Depende de cómo tú te quieras sentir cómodo, vas a conseguir precios más económicos en Orlando, pero todavía queda mucho por construir. Y de qué es lo que estás buscando. Sí, yo creo que es un tema de oferta y demanda y a nivel de negocios acá, y me acabas de explotar la cabeza, Carlos, porque me impresiona cómo me hablas de data, de qué manera ustedes utilizan esa data, esos números y abordan al mercado de esa manera. Me imagino que esa es la dinámica o tu orden de prioridades cuando haces eventos, cuando inviertes en eventos que van a estos países, obviamente a un nicho muy específico, porque hablamos de un tema adquisitivo bastante alto, entonces tampoco es que es un mercado fácil de llegarle, eso no le disparas unos Instagram, unos ads de Meta y les vas a caer ese tipo de personas. Entonces, es una de las cosas que yo siempre discuto con mis clientes y les recomiendo a todo el mundo. Es algo que no solamente ha dictado mi dinámica de negocios, pero digo, es data. Cuando tú te metes en un modelo de negocios, lo primero por lo que te tienes que preocupar cuando estás testeando es generar data y data que luego puedas analizar. Y entiendo acá que en el mercado del real estate, ustedes, y eso está dentro de lo que ustedes invierten en licencia, en preparación, es acceso a esta información, ¿correcto? Sí, completamente. Y la verdad, quienes quisieran buscar esta información está disponible en la página de la Asociación de Realtors de Miami. O sea, no me la estoy inventando ni estoy viendo el agua tibia. Y hay muchos agentes que no utilizan esta data para tomar decisiones. Y ahí entra mi parte de mercadeo que digo, ahí la tienen, no te pongas a inventar de irte a otro país. Mira quiénes están invirtiendo acá. Colombia ha quedado en el top 2 desde el año 2023 porque hay muchísimo interés del mercado colombiano en invertir en Miami. Entonces, hay gente que se pone, bueno, a buscar otras cosas, buscar otras oportunidades, pero la data está ahí. Por ejemplo, también se menciona que las personas extranjeras que han invertido en Miami solo han venido en menos de 2 veces a la ciudad. Entonces, eso te quiere decir que también no necesitas a alguien que esté constantemente viniendo a Miami. Se puede invertir desde el exterior. Entonces, hay una cantidad de oportunidades ahí para explotar de lado y lado. Y la importancia de lo que tú acabas de mencionar, no hace falta, ojo, y es algo que yo también discuto a veces con mis clientes, ellos me preguntan, es inevitable que nosotros cuando estamos en la dinámica financiera empresarial surjan las conversaciones de inversión, a lo que yo siempre ¿Qué les respondo aconsejas, de Marco? manera muy Y ahora responsable. les vas a decir, bueno, mira, Carlos en Miami. Lo primero que le digo, mira, yo no soy especialista en esto, pero, y es lo primero que recomiendo, coño, asesórate con alguien, ¿ok? Que no solamente tenga su licencia, que tenga el conocimiento, sino que entienda
que cada inversionista, que cada cliente es un caso y es un mundo distinto. A mí me da mucha risa porque cuando yo empecé en este negocio, en el negocio de las finanzas, a mí nadie me enseñó a vender y yo era muy bueno vendiendo mi trabajo, pero no es lo mismo vender tu trabajo a vender tu empresa y mucho menos a entrar en esta dinámica de análisis de clientes, ¿no? Y de entender, y es una de las metodologías de ventas que no solamente le recomiendo siempre a mi equipo, y es eso, es relacionarse, es preocuparse, es entender o tomarse el tiempo de entender cuáles son las necesidades de cada una de estas personas. Y yo creo que sin duda es algo que dicta el éxito, sobre todo ahorita en donde tú puedes tener mucha data, muchas metodologías de abordar clientes de manera masiva, ahorita que existen los modelos de AI, pero a nosotros, al cliente hispano, al cliente latino, le gusta esto. Le gusta el face to face, le gusta sentirse cómodo, sentirse tranquilo. A mí me da mucha risa porque ahorita en los eventos del Tech Week estuve trabajando con muchas personas de fondos de inversiones americanos y no paraba de hablarme de esta curiosidad y me decía aquí que Marco, pero es que ustedes los latinos, entonces vamos a invertir en una compañía y para ellos es un ticket, o sea, ellos meten 15 tickets de $300,000. Entonces cada vez que tengo un founder latino, ellos quieren presentarme a la familia, vamos allá a comer y ella aquí que mira, ya tengo que devolverme al corporate a trabajar en mi oficina. Súper diferente y eso me ha costado un poco porque yo aquí en Miami ya venía trabajando con latinos, pero en Miami, que ya uno le empieza como a poner sus límites en las horas, en el tiempo, porque tú sabes, cada quien cobra por hora, todo ese tema, ¿no? Ahora que me ha tocado mercado internacional. Nosotros no hacemos eso, ¿ok? Nosotros somos los únicos contadores que no cobramos por hora. Ah, bueno, nuestros tiempos de atención están 100% incluidos. Porque si no abusas, claro. Sí, si no abusas, ojo con eso. Entonces, fíjate, me tocó una vez, un sábado a las 9 de la mañana y yo digo, bueno, no, yo máximo a las 11, máximo a las 10:30 yo terminé con esta cliente, primera reunión, y eran las 12:30, yo seguía hablando con la cliente, me presentó la hija, me presentó al esposo, el esposo se fue, el esposo volvió y todavía ella seguía hablando conmigo. Gracias a Dios esa cliente compró. Pero tú dices, toca dedicarle tiempo, toca entender cuáles son sus necesidades, porque al final, en el caso de real estate, no están comprando una taza, no, es una de las inversiones más importantes de su vida. Ella me decía, esto yo se lo voy a dejar a mi hija. Entonces, era algo también de aspiracional, era algo también que ella necesitaba que yo pensara como ella. Y tú ves el review que me dejó y es, Carlos se puso en mis zapatos y pensó como si esa inversión fuera para él, pero con mis intereses. Entonces tú dices, ¿y qué si yo hubiese pensado nada más en los números, en las horas que le estaba dedicando? Mira, ya esto se pasó de hora y digo, esto es una venta más. No, hay que escuchar y hay que meterse en el papel del cliente. Y que yo te aseguro, y para las personas y todos los emprendedores que nos ven y que nos escuchan, cuando ustedes crean que este tipo de casos, ¿okay? Este tipo de clientes que toma tiempo, que a veces en algunas circunstancias uno los considera difíciles, ¿no? Porque son exigentes, ¿okay? Sepan que esos son los clientes que mejor pagan. Y no porque haya sido la venta más grande, sino porque en el momento en el que esa persona sepa de alguien que tenga la misma necesidad, le va a decir, llama a Carlos, llama a Marco Money. Sí, tal y cual. eso es lo que siempre paga. No sé cómo es en tu caso. Yo me imagino que para el tema de real estate, como estamos hablando de, vamos por decirlo de alguna manera, high net worth individuals y que es algo, una negociación que requiere o que parte de la confianza, ¿cuánto de lo que tú manejas es por referencia? En mi caso es un porcentaje altísimo y para mí es mi mejor carta de presentación. 30% de lo que nosotros movemos a nivel de negocios viene por referencia. Mira, yo te pudiera decir que el 80% de lo que también se da mucho más rápido, ¿me entiendes? Porque puede que con estrategias de marketing, etcétera, tú sí vas cultivando al cliente, pero no es un cliente que confía en ti en la manera que confía el que viene de un referido, ¿no? El que te dice, mira, te estoy mandando a mi hermano, te estoy mandando a mi primo, ¿ok? Pero igual toma tiempo, porque son decisiones, como te comentaba, muy fuertes. Yo en enero cerré un cliente que venía yo hablando con él desde hace 2 años. O sea, cuando yo me puse a ver, nuestro primer contacto fue hace 2 años y yo dije, wow, me tomó 2 años a que el cliente dijera, ahora sí es el momento. Me escribió un 2 de enero y en marzo estábamos cerrando su propiedad, un cliente de Argentina. Entonces tú dices, ¿y qué si yo hubiese dicho, bueno, ya este tipo no me va a comprar? Nah, ni le contesto más porque no. Me está haciendo perder el tiempo. Me está haciendo perder el tiempo, para eso ni le hago seguimiento, ¿no? Es un trabajo mucho de seguimiento, eso sí te confieso que me ha costado como
romper ese paradigma que yo tenía, porque ya cuando tienes 10 años trabajando, ya lo que tú hablabas, ¿no? El boca a boca habla por sí solo. Me llegan muchos por referencia en la parte de la agencia, pero acá toca mucho seguimiento de estar detrás del cliente, bueno, entenderlo, Papeleo, el reagendar. cierre, me imagino que es una locura. Es una A locura, es nosotros una con locura. muchísima frecuencia nuestros clientes nos solicitan información para movimientos de financiamiento y te estoy hablando de Ajá. que si el broker puede pedir hasta un unicornio. Nosotros es que mire, aquí quedamos una carta. Entonces este cliente que por favor explícame por qué si él va a invertir en Miami y vive en no sé, en Nashville, Ujú. cómo eso no va a afectar su modelo de negocio y va a comprometer su capacidad de financiamiento. Nos piden una cantidad de cosas y una cantidad de análisis que para nosotros es increíble, Ajá. obviamente, pero entiendes todo lo que hay detrás y lo que tú mencionas. No es un movimiento que las personas se toman a la ligera y que requiere trabajo. Ujú. Y entiendo muy bien ahorita por qué conectamos con la idea, porque, y a mí me da muchísima risa acá, muchos de mis amigos en Miami, y es como algo que siempre está ahí, ¿no? Que ah, no, él ahora es generador de contenido. Y siempre está, no, y ahora él es realtor. Sí, O sí, sea, sí. es algo como que las personas que no tienen de qué palorcarse terminan tirando Terminan, sí, flechas sí, sí. ahí. Bueno, George Harris tiene un chiste de eso que casi que todo el mundo aquí tiene una licencia, ¿Qué ¿no? dice? Que ay, todo el mundo Sí, tiene... sí, sí, que tú le preguntas, ¿tiene el primo? ¿Tiene todo? No, ese es realtor también. Entonces, es bastante cómico. Pero bueno, fíjate que lo que comentas es súper importante y aquí quiero como eliminar un mito y es que como latinos a veces creemos que no tenemos acceso a financiamiento en Estados Unidos y la verdad es que a un extranjero casi que le aprueban un préstamo más fácil que a alguien local. ¿Y por qué dirás esto? Bueno, evidentemente hay un requisito de una inicial mayor, que generalmente es el 30%, pero la documentación es mucho más sencilla, Claro. ¿no? A diferencia de cuando tú aplicas como ya sea residente o ciudadano, donde posiblemente puedes dar menos inicial, pero el requerimiento de tu puntaje crediticio, de todo lo que es tu historial, de Y lo que que de es tu repente estás trabajo, pagando el etcétera carro y eso te toman en pesa, cuenta todas las las tarjetas deudas, de crédito, a claro. diferencia de alguien de afuera, que la realidad es que acá en Estados Unidos no vamos a saber si tú tienes $1,000 de deuda o $1,000,000 de deuda en tu país, sino que viene avalado por esa generación de ingresos que tú comentabas, de ese papeleo que te piden, ¿no? Pero eso le facilita la vida a muchísima gente que invierte acá desde el exterior y que piensa en ese futuro de decir, mira, yo quiero tener una, dos, tres, cinco propiedades luego rentadas o que se estén pagando o para mis hijos, dependiendo de cuál sea el interés. Y de hecho, fíjate que más del 70% de los compradores extranjeros compra acá a manera de inversión para tenerlo como un second home y decir, déjame rentar eso y capaz yo voy cuando quiera ir de vacaciones, dejarlo a mi hijo, pero que me genero, al menos que se vaya pagando, ¿no? Cada vez se ponen un poquito más complicados los números y a mí me gusta ser siempre sincero. Hay gente que te dice, sí, con el 30% ya. Lo que se está estilando es que, o la tendencia, es que para que la propiedad se pague sola, desde afuera tú tengas que dar al menos el 50%, Claro. ¿no? O sea, por eso, a pesar de que te digo que con 30% de inicial seguramente te van a financiar el 70%, puede que el pago mensual no complete el 100% de lo que representa entre gastos de impuestos, gastos de la asociación, la misma hipoteca. Entonces, es importante que también al momento de invertir la gente tenga claro esos números. No vender humo. Yo quiero que me genere rentabilidad, yo estoy dispuesto a dar este down payment. Tampoco escuchar a tanta gente porque cada quien te va a hablar de algo diferente. Yo he tenido clientes que me escriben, bueno, Carlos, estoy tratando con 7 agentes y contigo fue la que me dio más confianza. Si llego a tomar la decisión, será contigo. Yo digo, bueno, ¿qué otras cosas le habrán dicho esos 6 agentes que le respondían, ¿no? Entonces creo que buscar a gente que te dé la confianza y que te escuche al momento de invertir, no esos que te quieren vender por vender. No, y creo que mencionas un aspecto importantísimo acá para cerrar, ¿no? Ya mencionamos la confianza, pero ahorita conectar. Ujú. Yo creo que es un elemento clave. Y sí, eso también, así como les comentábamos que a nivel de relacionamiento y como aproximación de la dinámica de ventas, nos gusta este flow hispano, Ujú. latino, en el que estamos y nos echamos unos tragos y nos vamos en esa dirección. También existe este mal de que quizás por desconfianza, estás consultando con 10 personas, con un Ujú. primo, con otro que escuchó, con otro que compró, y a nosotros nos pasa muchísimo en la dinámica fiscal y financiera. Y siempre mi aproximación y mi respuesta a esto es, entiende
que cada persona es un caso, que las soluciones de él o las inversiones de él no tienen que ser necesariamente las tuyas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que varían, ¿no? Pero miren, yo creo que ese es el secreto, ¿ok? Y nos vamos con ese takeaway acá de nuestra segunda entrevista con nuestro querido Carlos Maiz. Y les voy a decir algo, ya quiero sacar la tercera y la cuarta temporada para volver a retomar con Carlos y ver en qué está. En qué andaré. Pero hermano, estoy súper agradecido de que te hayas tomado el tiempo porque es una persona sumamente ocupada. Lo decíamos ahí, mira, a los realtors, usted cuando le marca eso tiene que estar ahí disponible y activo, con equipo y sin equipo. No, totalmente, porque es una cuestión de confianza, tú lo dijiste, ¿no? Y estar ahí pendiente. Mi tía, me fui un domingo para la playa con ella y yo estaba respondiendo y me dice, ¿cuándo coño tú descansas? ¿No? Y yo le dije, lo hago porque me gusta, ¿no? Si no me gustara, estoy seguro que ya hubiese abandonado lo que vengo haciendo. Entonces, creo que estar disponible, pero también disfrutarte lo que estás haciendo es fundamental para construir esa confianza. Ya saben, el dinero nunca duerme. Si estás entregado a tu negocio, si estás entregado a tu modelo, eso es lo que hay que hacer. Carlos, cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar. Me comentaste que no solamente trabajan con proyectos en Miami, también tienes la facilidad de ofrecer proyectos en otras ciudades dependiendo de las condiciones, y el tema del financiamiento me pareció increíble. Así que cuéntale a toda nuestra audiencia dónde te puede conseguir, dónde te puede seguir, dónde te escribe. Si no me escriben a mí, yo los conecto con Carlos. Exacto, ¿por qué no? Así vienen mejor referidos. Si necesitan los estados financieros, yo los ayudo ahí. Y bueno, fíjate, hablando de eso, ese es el primer paso, ¿no? Tú lo acabas de decir, hacer toda esa documentación de si van a pedir un financiamiento en este momento, reunirla súper clave para verlos con el banco, con esa persona que le va a dar el préstamo. Ya luego de ahí salimos a ver propiedades. Si vienen a Miami, si quieren comprar en preconstrucción, me pueden escribir a @carlosmaiz, aquí seguramente lo van a ver. Y la página es miamiforliving.com. Ahí pueden buscar propiedades, pueden ver tendencias, pueden hacer todo lo que quieran en la parte de bienes raíces, y cualquier duda, estoy disponible. Vamos a estar visitando Colombia, México, Panamá en los próximos meses, así que si también están por allá, ideal que puedan contactarnos, porque como tú dices, esa confianza de sentarte con alguien en una de las mejores y mayores inversiones que tienes que hacer en tu vida es fundamental. Y compartir y conectar también con otras personas 100%. que tienen los mismos intereses. Eso es algo que me parece demasiado cool de los eventos, así que estén muy atentos, no solamente de las redes de Marco Money, el Marco Money Podcast, sino también en las de Carlos Maiz, Miami for Living, para que puedan ver cuándo puede haber eventos en su ciudad o en su país. Y si no, vamos. Y si no le escriben, mira Carlos, ¿qué pasó que no has venido por Vente acá? para acá que te tengo clientes. Yo voy con gusto. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, no se lo pierdan, suscríbanse, ¿ok? Estamos acá en Astro Studios con nuestro amigo Adrián, ¿vale? Encantados acá, de verdad que esto acá es arte, Buena lo que se hace en buena Astro. vibra. Increíble, increíble. Así que bueno, suscríbanse y denle like.